Vamos a comenzar a tratar otro tema más que tiene que ver con el pecado también, uno de los pecados comunes, que es la ira pecaminosa. La ira pecaminosa. Este es el tema de hoy. La ira es un problema universal, un problema que se presentó y se va a seguir presentando a lo largo de todas las generaciones, está inmerso en todas las culturas del mundo. Nadie se puede librar ni de la presencia ni del efecto de la ira. No te inyectas una vacuna que te hace inmune a la ira. La ira es algo que va a permear toda nuestra vida, nuestro ser, y la ira pecaminosa va a ir estropeando todo. La ira pecaminosa es inherente o es, podríamos decir, eh, producto de la caída. O sea, ahí comienza la ira, ¿no? Y vemos la primera persona que estaba airada, que la Biblia registra, Caín, ¿no? Estaba airado y se cambió su rostro, dice. Ya no era lo mismo, ¿no? Pero la ira no es pecado. La ira no es un pecado. Lo que es pecado es la ira pecaminosa. Hay una clase de ira que no es pecado. No podemos decir, bueno, a ver, hablemos de los pecados y lo ponemos a la ira en sí. Tenemos que categorizar a esa ira. Le tenemos que dar algún matiz para que sea pecado. Ira pecaminosa, ¿no? Porque la ira no es mala. Y es más, estudiamos en Salmo 7, versículo 11, que Dios está airado con el pecador todo el tiempo. Su ira no es momentánea, su ira es continua, es constante. Así que Dios no puede, no hay nada, no hay ninguna mudanza ni sombra de variación, no hay nada malo en Dios. Dios es santo, tres veces santo, ¿no? Así que Dios no puede pecar ni estar siendo controlado por ningún tipo de pecado. De hecho, los creyentes pueden estar airados también, ¿no? Y ya lo vamos a ir desarrollando, pero no solo que pueden estar airados, sino que tienen que estar airados, porque es un mandamiento de parte de Dios. La ira eh, es parte de la gloria de Dios en nuestra vida. Dios es un Dios que está airado. Y nosotros tenemos, claro, recontra distorsionada la imagen de Dios, ¿no? Cada ser humano tiene la imagen de Dios. Por eso no hay que maldecir a los hombres que están hechos a semejanza de Dios, dice Santiago. Y como Dios es un Dios que está airado, también la ira es buena. La ira en sí es una facultad que Dios nos dio y ahora vamos a ver para qué es útil la ira. Pero la ira no es mala. Lo que vamos a hacer en esta clase hoy, solamente vamos a definir lo que es la ira. No vamos a avanzar más, no vamos a ver mucho más porque realmente no nos va a dar el tiempo y yo quiero que saquemos bastante provecho acerca de este tema. Lo primero que les tengo que decir es, estoy usando un material base, que es un librito que se llama Desarraigando la ira, muy bueno. Ese es como material central y después lo voy a ir complementando con diferentes fuentes. Pero de ahí encontré una definición que creo que hace justicia con todo eh, lo que tiene que ver con la ira. Pero pensemos en la ira pecaminosa. Eh, Podemos verlo como un ejercicio a la ira pecaminosa de estar atacando constantemente y estar defendiéndose todo el tiempo. O sea, cuando estamos airados, entramos en esa dinámica de ataque y defensa, ataque y defensa, ataque y defensa. Esto es constante cuando estamos airados. Lo que tenemos que decir también es que vamos a estar unos cuantos domingos, capaz 6, 7 domingos hablando de la ira, pero esto no es como hacer estas tres cosas y ya está, ya venciste el pecado. No, no, no. Esto no se logra por moralizarnos o por llenarnos de información o por cualquier decisión que tomemos que sea superficial.
es pecado. La ira pecaminosa afecta a nuestro corazón, atenta contra el carácter de Dios, con lo cual no va a haber cambios a menos que haya arrepentimiento. Como cada pecado necesitamos arrepentirnos. Y hablábamos a la mañana con Rebe y le decía, mencioname cualquier pecado y llevémoslo a la gravedad. Íbamos mencionando algunos pecados y lo íbamos llevando a la gravedad de ese pecado. Y todo termina en incredulidad, en rechazo a Dios, en falta de fe, en el infierno. O sea, todo pecado es grave, ¿no? Y la ira pecaminosa también es grave, también es grave. Y vos lo podés ver, ¿no? O sea, personas manejando en un momento de ira, no le gustó cómo dobló o cómo le frenó o que le tocó bocina, se bajan, se agarran en un acto violento y alguien termina perdiendo la vida, otro en la cárcel. Y vos si era un tipo que vos si venía a comprar, lo veía, era mi vecino o una persona como cualquier otra. Sin embargo, parece no, se apoderó la ira de esa persona en ese momento y tuvo esa emoción violenta, ¿no? Pero ahora vamos a ver que la ira no es eso. La ira no es algo que viene a nosotros. La ira no es un estado, la ira es una acción, es algo que hacemos. Y quiero darles una definición que la vamos a trabajar en gran parte del tiempo que nos queda sobre la ira. Nuestra ira es el juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser cuando algo nos parece mal. Eso hay que memorizar. Ah, le dije memorizar. ¿Cómo? Bueno, vamos de vuelta. Nuestra ira es el juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser cuando algo nos parece mal. Rapidísimo, ¿no? ¿La pudieron escribir? Bueno, desglosemos un poquito esta definición. La ira es un juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser cuando algo nos parece mal. En primer lugar, la ira es una respuesta activa, es una respuesta activa, es una acción, es una actividad. No es algo que tenemos, no es algo que hacemos, sino es algo que hacemos, es algo que hacemos, que decidimos hacer. No es algo que nos ataca, me atacó la ira, no, es algo que decidimos, es algo activo. Eso lo tenemos que reconocer. Cuando la Biblia describe personas airadas, siempre las describe en base a una acción, algo que involucra una actividad. Eso es la ira. En segundo lugar, la ira es una respuesta activa que damos con todo nuestro ser. La ira no es una emoción descontrolada. Simplemente, podemos ver la ira como algo meramente emocional. Me siento airado y ya está. No es solo emocional la ira. La ira tiene que ver con todo nuestro ser. Sea lo que sea que tenés en tu mente que involucra todo tu ser, la ira involucra todo eso. Tu intelecto, tu emoción, tu voluntad, eh, tu corazón, tu mente, todo, todo. Todo está involucrado en esa actividad, en esa actividad. Así que no se limita a un fragmento o no, yo sé esto, pero en realidad mis emociones me traicionaron. Actué por mis emociones y no por mi entendimiento. No. Cuando actúas con ira, estás actuando con todo tu ser, tanto con tus emociones como con tu intelecto. Pero hice algo contrario a lo que yo sé que hay que hacer. Sí, pero no lo crees a eso que decís que sabes. Siempre actuamos, cuando actuamos con ira, y esto es clave para entender, ¿eh? Actuamos con todo nuestro ser. Porque sería muy fácil, ¿no? Y bueno, son mis emociones. Las pulsaciones
Eso se usa mucho en los partidos de fútbol. No, tenía las pulsaciones, no sé, a 1000. Entonces, bueno, le dijo esto al árbitro, hay que entenderlo. Esto no es lo que es, no es así. Solo que las pulsaciones hay que entender ese momento. Claro, eso es una forma pobre, mediocre de definir la ira, ¿no? La ira, cuando la vemos en la Biblia, involucra a toda la persona. Esa persona actúa así porque esa persona piensa así, porque esa persona siente así, porque esa persona vive así, porque esa persona percibe las cosas de esa manera. Y no importa si sus pulsaciones estaban a 1000, a 2000, a 1, esa persona vive así. Entonces, involucra todo lo que somos. Claro, hay aspectos emocionales que eso se va a ver mucho más, se va a ver quizás hasta de una manera desproporcionada, pero eso no significa que lo otro no esté involucrado, sino que afecta a todo. Por eso la ira es compleja, es comprensiva, abarca todo nuestro ser, todo lo que somos. Cuando lo vemos en Dios, Dios no está airado, Dios, todo su ser está airado. O sea, todo, y Él actúa en conformidad con eso, ¿no? Entonces, eso es así. Y la ira es una respuesta contra algo. Siempre es una respuesta contra algo. No surge de la nada, no surge espontáneamente. Estaba sentado ahí en la silla, escuchando la clase de consejería, no me afectaba nada, pero de repente me empecé a irar, a enojar, empecé a patear todo y salí de la iglesia. Eso no es la ira. O te puede sonar raro, pero a veces uno dice, no, es que me levanté enojado. En realidad es una mentira eso. O sea, no, eso estás diciendo que no hay motivo para que vos estés enojado. Y vos cuando vas a la Biblia, nunca en la escritura vas a ver eso. Siempre hay un motivo, hay algo. Hay una respuesta que estamos dando cuando mostramos esta ira. La causa de la ira se encuentra en una actividad y es la actividad de nuestro corazón. Hay una actividad en nuestro corazón que no está conforme con lo que estamos percibiendo y nos hace actuar en ira, nos hace responder en ira. Y siempre vamos a responder ante personas o ante eventos diarios, eventos inesperados, situaciones. Pero siempre estamos airados contra personas o contra eventos. Y a su vez también nuestra ira es un juicio moral que estamos haciendo de algo. Estoy desglosando lo que dijimos de definición de ira, ¿no? Es un juicio moral negativo contra algo. Como por ejemplo, no sé, lo que hiciste está mal. O sea, esto no puede serlo. Algo no te está gustando. Ahora, eso no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿no? Porque ya como te decía al principio, la ira también es algo bueno. Nos puede hacer reaccionar frente al pecado, poner una mala cara, poner un freno. Incluso la ira es lo que te hace salir muchas veces del pecado y muchas veces te lleva a tomar decisiones drásticas. Cuando estás pensando en tomar determinaciones radicales para matar tu pecado, ¿cómo lo haces? No sé, yo digo, no, esto lo voy a hacer y ya se me arrugan las cejas, todo, ¿viste? O sea, y no lo haces con un tono airado. Voy a matar el pecado. Sí, me va a costar, pero esto es lo que merece mi pecado. Y lo empezás a pensar así, porque estoy haciendo un juicio moral negativo contra ese pecado. Entonces, es bueno eso, ¿no? Es bueno. Esto lo vemos en el día a día. Vemos una injusticia en el trabajo, alguien está tratando mal a otra persona y nos da igual. Sería un problema, ¿no? Si nos daría igual. Nos tiene que enojar eso, ¿no? Tenemos que tomarlo y tiene que producir ira en nosotros eso, porque hay una injusticia. Así que nuestra ira es esencialmente un juicio moral negativo contra algo que nos parece mal. Pero pensá en esto.
Cuando nosotros, bueno, ahora vamos a ver la parte pecaminosa, pero pensemos en Eliú, ¿no? Vimos el domingo pasado. Eliú vio que algo estaba mal. Job se estaba justificando y más a él que a Dios en medio de esa situación. Entonces, esto no puede ser. Estaba viendo esta situación y estaba viendo que los amigos, los otros hombres, no estaban hablando la verdad de Dios. Estaban tratando de consolar a Job, pero como dice Job, ¿no? Son consoladores molestos, fraguadores de mentiras, médicos nulos. Esas tres características, ¿no? Entonces, lo que hace Eliú es enojarse, es enojarse. Se encendió en ira, dice la Escritura, porque algo estaba mal. Estaba haciendo un juicio moral negativo sobre algo. Es determinar que estos infractores tienen que cambiar o tienen que desaparecer. O ustedes cambian o no los quiero ver más. Eso es lo que expresa la ira, ¿no? Esta situación, esto lo cambiás o lo cambiás. No quiero ver más esto. O cambiás tu actitud o te vas. ¿Viste? Es como decirlo así, en simples palabras, ¿no? Esa es la ira. Entonces, eh, claro, esto cuando es ira pecaminosa está vinculado a lo siguiente. Cuando vos estás teniendo ira pecaminosa, lo que querés hacer es quitar a esa persona porque te parece mal lo que está haciendo, querés quitar del medio o querés que esa persona cambie. Pero por lo general no la querés ver más. No es que querés que se arregle la situación, querés que esa persona desaparezca. Eso, en esencia, es emitir una sentencia de muerte contra esa persona. Porque la mejor forma de que una persona no esté más es que muera, ¿no? Y vos decís, pero tan exagerado. Y claro, y si lo que lleva a las personas a cometer un asesinato, ¿qué es? ¿Por qué una persona mata a otra? Por la ira, por el enojo. Y Jesús relacionó esto, ¿no? Cuando dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo cualquiera que se enoja contra su hermano. O sea, el asesinato, en realidad lo que hay detrás del asesinato es el enojo, es la ira pecaminosa del corazón, que quiere quitar a esta persona que se está interponiendo entre los deseos de esta persona, o entre lo que considera que está mal. Y Juan también dice algo parecido. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. O sea, ahí te das cuenta, ¿no? Que el homicidio está asociado con el aborrecimiento, con el odio, con el enojo. Así que esta es la ira. Y claro, en un sentido, nuestra ira es contra alguna circunstancia, contra alguna persona, pero hay un sentido espiritual en que al mismo tiempo que estamos emitiendo un juicio pecaminoso contra alguien, levantamos el dedo contra Dios. Porque al final Dios está en todos lados y todo pecado se comete contra Él. Así que lo que expresa nuestra ira, en última instancia, es que estamos enojados ¿con quién? Con Dios. No, pero con Dios no tengo problema, es la iglesia. Sí, pero Dios ama a la iglesia, así que tenés problema con Dios. O sea, siempre, siempre, en última instancia, nuestro enojo es con Dios. Siempre es así. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero sigamos avanzando un poquito más en la definición. En quinto lugar, otra parte de la definición decía que la ira implica un juicio contra algo que nos parece mal. O sea que nuestra ira surge de una percepción personal. Ahora, cuando hablo de percepción, no estoy hablando de una fantasía, ¿no? Que me imagino esto, ¿no? Sino algo que yo estoy percibiendo, que estoy viendo, y me parece mal lo que estoy viendo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, en esencia no hay ningún problema. Si algo me parece mal, está bien que me enoje. Pero si eso que me parece mal está informado por la escritura, ¿no? Si a lo que Dios le llama pecado, eso me parece mal, está bien la ira.
Pero si me enojo por gustos o preferencias, es una ira pecaminosa, que tiene que ver con mis deseos. ¿Te acordás lo que dice Santiago? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? O sea, ¿de dónde viene toda esa ira que los lleva a pelear y a reñir todo el tiempo? ¿De dónde viene? De los deseos. Esto es lo que yo deseo, un deseo pecaminoso, ¿no? O sea, quiero esto y si alguien se interpone entre lo que yo quiero, me enojo. Si me sacan esto, me enojo porque yo quiero esto. Si no me dan esto, me enojo porque yo quiero esto. Yo quería comer cierta comida, ¿por qué no me cocinaste eso? Me enojo. No sé, no hay pan, como les decía la otra vez. Me enojo porque no hay pan. Porque es lo que yo deseo. Entonces eso viene de un deseo pecaminoso. No me enojo por algo que es pecado, sino por algo que yo deseo, que yo quiero. La verdad, hermanos, es que la mayor parte de nuestro enojo no es santo. La mayor parte de nuestro enojo es pecaminoso. De hecho, no hay tantos pasajes en la Biblia para hablar de la ira justa en el ser humano. No hablan tantos de eso. Pero la mayoría de los pasajes que hablan de la ira en el ser humano están controlados por el pecado. Nos enojamos de manera pecaminosa. ¿Por qué? Porque tenemos una mala percepción, hacemos un juicio moral negativo equivocado. Claro, cuando Dios hace este juicio, nunca se equivoca. Lo que Dios dice que está mal, está mal. Lo que Él dice que está bien, está bien. Pero nosotros tendemos a errar. Y a veces, sumado a eso, vamos a suponer que acertamos en el juicio moral negativo. Estamos eh, teniendo un buen criterio en ese juicio moral negativo. Es pecado, el hermano está pecando, esta situación está mal y nos airamos. Pero nuestra forma de airarnos termina siendo pecaminosa. Porque muchas veces nos lleva a la amargura, porque nos lleva a decir cosas que no tenemos que decir, a tener malas reacciones. Capaz está bien que te enojes, pero de la manera en que te enojaste, lo hiciste de forma desmedida y caíste en pecado de vuelta. Dijiste algo fuera de lugar, algo que no tenía nada que ver. Entonces, ahí te das cuenta, no sé, vamos a suponer que mi esposa hace algo que está mal, que es pecado, y yo me enojo. Está bien, ¿no? Que me enoje, pero agarro el vaso y lo tiro al piso y lo rompo, porque ella pecó. ¿Eso está bien? No, ¿por qué tengo que romper algo? Y bueno, pecó ella, hizo algo que está mal, ¿no? Pero yo estoy una semana y media enojado. ¿Estaría bien eso? No. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nuestro enojo tiene que ser momentáneo y no nos tiene que llevar a hacer nada pecaminoso. Nada pecaminoso. ¿Te acordás de Liu? Se enardeció y después que se quedó enojando y maltratando. No, ¿qué hizo? Usó la palabra de Dios enseguida. Trajo la verdad de Dios a la situación. Glorificó a Dios, santificó a Dios. Dejó bien parado a Dios en su enojo. Eso es, eso es. No es que Jesucristo cuando se enojó agarró el látigo y desde ahora tiene el látigo en la mano todo el tiempo. Cada vez que alguien dice o hace algo mal, latigazo. No, está todo el día enojado estaba Jesús. Todo ese día estuvo enojado, no, no. No es así, sino en un momento fue eso. Hizo lo que tenía que hacer y listo. Y bueno, Él es Dios, ¿no? Pero también en ese momento como hombre, verdadero. Entonces, tenemos primero que resolver lo siguiente. Qué es lo que me está haciendo enojar? ¿Es pecado lo que me hace enojar? ¿Por qué me enojo, no sé, contra mi esposo o mi esposa? ¿Por qué me hace enojar mi hijo? ¿Qué es lo que me hace enojar de mi hijo? No, es que, no sé, se le perdió algo o estaba sirviéndose agua y se le cayó el vaso y se rompió. ¿Eso me hace enojar? ¿Y dónde es pecado eso? ¿Dónde la Biblia dice que eso es pecado? No, pero se rompió un vaso, era el vaso que nos casamos y nos regalaron esos vasos. 10 años, nació hace 5 años y ya me rompió un vaso, ¿viste? ¿Pero es pecado eso? No es pecado, ¿no?
te rompió algo en el auto. Bueno, si vos le dijiste que no toque eso y te desobedeció y te enojaste porque te desobedeció, eso sí está bien que te enoje. Pero vos no te enojás en forma desmedida. Porque vos decís, él me enojo que me haya desobedecido. No que me haya roto la palanquita de la luz que vale 500.000 pesos. Eso no me hace enojar. Si te hace enojar eso, está hablando la avaricia de tu corazón. Eso es real, ¿eh? No te tiene que enojar que te rompió eso porque vale 100.000 pesos. No, porque sabes que vos rompiste cosas más caras que eso. Y no te enojaste con vos. Te lamentaste porque rompiste eso. Entonces, cuando tu hijo lo hace a eso, por más que rompa algo muy caro, vos no te enojás por lo caro que es eso. Vos te enojás si él desobedeció. Y si te enojas desmedidamente, ¿qué está motivando tu enojo? ¿Qué está motivando mi enojo? Ese es el tema. O sea, hay cosas, nos enojamos por cosas que Dios no condena, que Dios no le da ningún valor, ningún valor. Y no nos enojamos por cosas que sí deberíamos enojarnos, ¿no? El desorden, si hay desorden, está bien, si Dios es un Dios de orden, ¿no? Tenemos que reflejar el orden. Pero hay veces que es desmedido porque no vemos el pecado, sino que vemos lo que nosotros deseamos. Y ahí está mal. Entonces, primero tenemos que tener percepciones correctas en cuanto a lo que nos enoja. Una buena pregunta es, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me hizo enojar? No, y ahí te vas a dar cuenta que estamos llenos de expectativas. Todo queremos, todo nos merecemos que llegar a casa, estoy cansado, que esté la comida, pero ¿cómo no está la comida si yo trabajé todo el día, todos mis derechos? Que me estimen, que me quieran. O sea, me acuerdo de una publicidad que... Pero todo es así, ¿no? Todo hacia nosotros. Y eso nos enoja. Y la verdad es que si vos fuiste salvo, antes eras esclavo del pecado, antes de tu salvación. Y cuando creíste en Cristo, ¿sabés qué pasaste a ser? Esclavo de Cristo. Así que un esclavo no tiene ningún derecho. Si empezamos a ver la vida con gracia, nos vamos a dar cuenta de que no nos deberíamos estar enojándonos tanto, ¿no? Pero hay cosas que no nos enojan. No nos enoja que un hermano esté caminando en desobediencia. Nos da lo mismo. Bueno, allá él, ¿viste? Nos causa indiferencia eso, ¿no? Actuamos con indiferencia. Actitudes pecaminosas no nos enojan. La dejamos ahí, no. No, y hay temor al hombre, hay un montón de cosas que nos pueden estar controlando en cuanto a eso. Pero esas cosas sí nos deberían enojar. Deberíamos cambiar la perspectiva o la percepción en cuanto a los que nos tiene que enojar y preguntarnos, ¿no? Cuando nos enojamos, ¿qué es lo que me enoja? Una definición, ahora vamos a volver a esta, pero una definición de Richard Baxter dice que la ira es la reacción del corazón apasionado contra algo que consideramos un mal que nos aleja del bien que deseamos. Es un poquito más simple, pero la ira viene de dentro del corazón. Nos enojamos con un motivo, pero la causa de nuestra ira es nuestro corazón. Eso es nuestro corazón. Otro pastor define la ira como un ardiente desagrado del corazón o del alma que surge como respuesta a algo que nos parece mal. ¿Quién me hace enojar a mí? ¿Quién piensan ustedes que a mí me hace enojar? A Gabriel Delón. ¿Quién lo hace enojar a Gabriel Delón? ¿Eh? Yo me hago enojar. Es mi corazón. Es mi corazón. Es mi corazón lo que me hace enojar. Si yo me enojo, yo soy el culpable. Nadie me hace enojar. No me hacen enojar las cosas, las circunstancias, las personas. Eso es la forma en cómo se exterioriza.
en cómo esa es la oportunidad, la ocasión de caer. Pero en realidad, ¿de dónde sale el pecado? Del corazón. Así que cada vez que actúo en ira pecaminosa, ¿de quién es la culpa? De la propia persona. No es que, bueno, mira, estoy cansado, me duele la cabeza, estuve todo el día agotado, mañana tengo que resolver un montón de situaciones y ahora estoy acá con este poco tiempo tan presionado y ahora venís y me traes esta situación más. O sea, me haces enojar, no me entendés. No, todas las situaciones lo único que hacen es revelan lo que hay adentro. Es como el rollito de la cámara de fotos de antes. ¿Alguno sabe de lo que estoy hablando? ¿Qué sale de ese rollito, del negativo se llamaba, del rollito de plástico? La imagen que ya estaba ahí. No, el que revelaron las fotos y mirá la foto, mirá, estos los de Kodak se pasan, ¿no? Re viejo el ejemplo, ¿no? Poco actual, ¿no? No, no, ya estaba ahí, es así nuestro corazón, ¿no? Se revela, sale a la luz lo que ya está, lo que ya somos, lo que tenemos. Así que nuestra ira es el juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser a algo que nos parece mal. Pero veamos, antes de... vamos bien. Veamos tres clases de ira que muestra la Biblia. La Biblia muestra la ira divina, la ira humana justa y la ira humana pecaminosa. Primero en cuanto a la ira divina. Dios es la persona más amorosa de todo el universo y al mismo tiempo la más llena de ira de todo el universo. O sea, en Dios siempre es todo infinito. Y para hablar de la ira de Dios, hay al menos 20 términos hebreos para hablar, por ejemplo, de su indignación. De los 14 verbos que hay para hablar de su ira, se derivan 181 sustantivos para hablar de esa ira. El Antiguo Testamento y el Nuevo hablan muchísimo acerca de la ira de Dios. ¿Y cómo es la ira de Dios? Bueno, es una respuesta activa y con todo su ser, que engloba toda su mente, su voluntad, todas sus acciones, hacia algo que él está viendo que está mal. Es un juicio moral negativo contra algo que no se conforma a su carácter. Así que la definición de ira se aplica a Dios, a una ira justa, a una ira santa. ¿Con quién se enoja Dios? ¿Con el pecado nada más? No, Dios no está enojado con el pecador. Dios está enojado con el pecado. Falso. Dios está enojado con el pecado y está enojado con el pecador. Salmo 7:11. Dios está airado con el pecador todos los días de su vida. O sea, Dios está airado. Dios mantiene de manera constante, permanente, una ira justa contra todo tipo de maldad. Contra todo tipo de maldad. Todo lo que se oponga a la perfecta justicia de Dios, todo lo que se incline hacia el mal, recibe la ira de Dios. La ira, esta respuesta activa de Dios, es la forma en cómo Él aborrece lo que está violando su carácter, ¿no? Hay varios textos. Vimos el Salmo 2. Vamos ahí un momento. Pero en Salmo 2, versículo 4, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Tremendo. El Salmo 7:11 te mostraba ahí, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío
todos los días, todos los días. Veamos, hay dos pasajes en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese texto tenéis que prestar mucha atención a las palabras de ese texto, porque no dice que la ira de Dios estará sobre él, como diciendo, bueno, en algún momento va a recibir la ira de Dios. No, 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 la ira de Dios está ahí. Es como que está respirándole la nuca, está sobre su cabeza la ira de Dios. Y en cualquier momento se va a caer esa ira en esa persona y va a ser destruida, ¿no? En Romanos capítulo, qué temerario ese pasaje, ¿no? En Romanos capítulo 1, fíjense ahí otro texto. En capítulo 1, versículo 18, una vez nos pidieron en el CCP que hagamos una predicación con algún atributo de Dios que sale en Romanos, y yo usé la ira de Dios para predicar el Evangelio, ¿no? Y está todo lo que necesitas. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, Dios está irado. ¿Y de dónde proviene su ira? De su justicia, ¿no? Deriva de su justicia. Claro, Dios ve lo que no es justo, la justicia no se conforma a su estándar moral y Dios revela su ira. Surge de un juicio moral negativo contra aquello que le parece mal, pero a diferencia de nosotros, siempre Dios percibe el mal de manera correcta y no como nosotros, ¿no? Que nos confundimos, tenemos una vista nublada de lo que sería el bien y el mal muchas veces. Veamos entonces la ira humana justa. Hay muy poco de eso en la Biblia, pero hay. ¿Te acordás ahí cuando Pablo estaba en Atenas y veía toda la idolatría? ¿Qué decía que le pasaba a su espíritu? Se enardecía, ¿viste? ¿Y por qué se enardecía Pablo? Porque él estaba viendo la idolatría. ¿Y está bien que su espíritu se enardezca? Claro, porque está teniendo una buena percepción de lo que está sucediendo. No te puede dar lo mismo. La injusticia no nos puede dar lo mismo. Vimos el ejemplo de Eliú, ¿no? Pero ¿cómo podemos tener una ira humana justa? Bueno, imitando la ira divina. Tenemos que enojarnos por todas aquellas cosas que a Dios le enojan. Y eso es muy fácil, ¿no? Porque lo único que tendríamos que hacer es ir a los pasajes donde Dios mostró su ira y enojarnos en ese momento por lo que a Dios le está enojando. Eso tenemos que experimentar, ese enojo santo por lo que a Dios le enoja, ¿no? En Éxodo 32, veamos un texto ahí. Esto siempre me llamó la atención, ¿eh? En cierto sentido hasta parece cómico este pasaje, pero no lo es, ¿no? Dice em, Éxodo 32. Bueno, ¿se acuerdan que Moisés había subido al monte Sinaí y se empezó a tardar un poco y el pueblo pues se volcó a la idolatría y se hicieron 2 becerros de oro? Y versículo 1 dice, vamos a leer, así tenemos todo el contexto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, bueno, y juntaron el oro, ¿no? Versículo 4, y él los tomó
de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y bueno, y dijeron que estos eran sus dioses. Y versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que encienda mi ira, fíjate lo que está pasando, que encienda mi ira en ellos y los consuma. Dios está airado porque ellos se volcaron a la idolatría y los quería matar a todos. Y dice, y de ti yo haré una nación grande. Bueno, y acá va a entrar en escena el gran intercesión, el gran intercedor, que es Moisés, ¿no? Intercesor. Dice el versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que le he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Así que Moisés intercede y Dios no va a destruir al pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas, y las tablas eran la obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Claro, Josué dijo, se están peleando, ¿viste? No puede dejar solo esto. Pero el versículo 18 dice, y él respondió, no es voz de alarido fuerte, de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, y ardió la ira de Moisés. Se enojó Moisés ahora, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlos al polvo, que esparció sobre las aguas, y las dio de beber a los hijos de Israel. Se enojó, en serio, ¿eh? Entonces uno dice, ¿de quién aprendió esta ira contra la idolatría Moisés? De Dios. Acá Moisés está representando la ira de Dios y santificó a Dios, porque es por lo que Dios se enojaría, ¿no? Y actuó con una percepción moral negativa en cuanto a algo que estaba mal. Y actuó en ira, hizo una acción, ¿no? Así que cada vez que nuestra ira está imitando la ira de Dios, entonces es una ira justa, una ira santa, ¿no? Pero veamos un poquito en cuanto a la ira humana pecaminosa. Bueno, en realidad ya lo vimos. Hay dos pasajes ahí en Santiago, como para que lo tengan, estén familiarizados. En el capítulo 1, versículo 13 al 15, va a mostrar cómo es el proceso de la tentación, cómo se gesta el pecado en el corazón, ¿no? Tiene que ver con nuestros deseos. Y esos deseos, que es por seguir la sabiduría de este mundo y de donde viene toda esta inestabilidad, ¿no? Donde no hay mansedumbre, donde es todo ira, enojo, tiene que ver con los deseos que habla en el capítulo 4. O sea, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo 12, para los que toman nota. Y ahí ves el enojo. Con eso como base, puedes ir pasando por todos los ejemplos bíblicos de alguien que se haya enojado. Por ejemplo, Caín se enojó. ¿Por qué se enojó Caín?
Porque él tuvo una mala percepción. Pensó que Dios era injusto, ¿no? Quería que Dios acepte su sacrificio según sus méritos y sus términos, y creía que Dios tenía que hacerlo así, porque yo hice esto y Dios tendría que aceptar esto que yo hice de todo corazón. Así que si no lo hace, me enojo. Y la ira comienza ahí, en una creencia equivocada. Está creyendo mal. Hay cosas, hermanos, que nos enojan, que son creencias que tenemos, pero de años, que las tenemos que desarraigar. Son cosas que hoy nos enojan, pero que hemos abrazado mentiras de hace 20 años atrás, capaz. Entonces, si hoy pasa algo diferente, me enojo. Esaú se enojó porque estaba percibiendo mal las cosas también, ¿no? Él decía, me robó la primogenitura, pero que yo sepa, no le robaron la primogenitura. O sea, él menospreció la primogenitura, ¿no? Y claro, después Jacob fue un engañador también, ¿no? Potifar se enojó contra José y lo tiró a la cárcel. Se equivocó, actuó en ira. Y vemos, por ejemplo, Jonás, cómo se enojó, ¿no? Qué locura, ¿no? ¿Qué quería Jonás? ¿Cómo? Que todos perezcan. De hecho, Jonás, em, fue una de las personas que predicó que más rápido se dio el fruto. Se calcula que en Nínive había 1 millón de personas, por lo menos, entre todos, ¿no? Y, y ahí vos tenés a una persona que predica el evangelio de forma incompleta encima. O sea, fue el peor predicador de la historia, pero fue el que más fruto tuvo. O sea, pero fue malísimo porque fíjense que él no les dice nada, les dice, de acá a 40 días Nínive será destruido. Listo. Y pero ¿dónde está la gracia? ¿Dónde la Bueno, ellos seguramente habrán escuchado porque dice que todos empezaron a orar y a clamar y quizá Dios haga algo. Pero no es que Job les decía, si ustedes se arrepienten, no, nadie les mostró cómo había que arrepentirse. Dios obró en su corazón, en gracia, en salvación. Y después Jonás se alejó porque esto no, ¿qué se van a arrepentir? Aparte, mira cómo les prediqué, o sea, nadie se va a arrepentir. Así que me alejo y voy a ver cómo Dios los destruye. Claro, los odiaba a los ninivitas. Y uno dice, ¿por qué los odiaba tanto? Bueno, él tenía más razones para odiar a los ninivitas de la que un judío podría tener en el 50 de odiar a un alemán, a los nazis. Tenía más razones porque los ninivitas eran personas crueles, personas que no tenían ningún valor por la vida y los mataban de forma atroz, les hacían cualquier cosa. O sea, les cortaban parte de su cuerpo y las cosían en otra parte. O sea, era una locura. Los desollaban, les hacían de todo. Y él, Dios, y eran personas totalmente paganas. Si había un lugar donde Dios tenía que destruir, eran hacia ellos. Los ninivitas deberían morir. Entonces él se aleja del lugar y espera que Dios obre, que derrame su ira y, y se empieza a enojar. Se enoja hasta la muerte, dice. Y entró como en un estado o sea, quítame la vida, Dios, ¿viste? O sea, le pedía a Dios morir. ¿Y por qué? ¿No estás contento que un pecador se arrepintió, que muchos se arrepintieron? No, no estoy contento por eso. Yo pensaba en esto. Yo sabía que vos sos un Dios perdonador. Y todo eso le enojaba a Jonás. Tremendo, tremendo. Una ira totalmente equivocada, ¿no? Pero esa es la manera, ¿no? de que podemos responder. ¿Cómo deberíamos responder contra alguien que nos causó daño, daños feos, graves? Estamos hablando de muerte acá, asesinato. ¿Cómo debe responder un creyente, un hijo de Dios, ante esas personas? Entonces a veces le caemos a Jonás enseguida, pero tenemos que entender un poquito el contexto, ¿no? No justificarlo, entender que estaba pecando, no se parecía a Dios, ¿no? Este misionero. Pero entonces, esto es así, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, Herodes, los judíos, hay un montón de casos de personas que se enojaron. Pero bueno,
terminemos ahí. Ya tenemos la definición de lo que es la ira. Repasamos. ¿Qué es la ira? ¿Quién lo anotó? A ver. La ira, la definición de ira. ¿Sí? ¿Cómo? Muy bien. Apréndanse esa definición para la clase que viene. La ira, nuestra ira, es el juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro hacer a algo que nos parece mal. Va a haber un premio si se lo aprenden de memoria. Así que eso es la ira. Y ya vimos algunos ejemplos. Así que después vamos a seguir avanzando con este tema, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre la definición o sobre lo que hemos visto. Sí, podríamos entenderlo hasta como un atributo de Dios. No es tan claro como, por ejemplo, cuando hablamos de otros atributos, como es su amor, su misericordia, su gracia, pero cada una de las cosas que describen a Dios tiene que ver con su perfección. Es mejor entenderlo como una perfección en Dios. La ira de Dios es una perfección en Él. Bueno, cada uno de los atributos es mejor entenderlos como una perfección en realidad, porque eso engloba más a la persona de Dios. ¿Alguna otra cosa? Sí, quizá algunas cosas ahí no estuvieron tan bien, ¿no? Quizá se le fue la mano con romper las tablas, pero bueno, también les dio de tomar el... Sí, no, 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 no lo condena. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Ujú. Hay un detalle ahí, mira, cuando él rompe las tablas, hay un énfasis ahí que dice que esta era la obra de Dios, escrita por Dios, por delante, por detrás, todo, ¿no? Parece como, y después va y lo rompe Moisés. O sea, vos decís, ¿cómo puede romper esto? Bueno, te puede hacer pensar que esto es algo que está mal, que fue desmedido, eh, pero tampoco ves a Dios eh, tratando con ese pecado, Moisés. Y después por algo menor que hizo Moisés, que en lugar de hablarle a la roca, le pegó. Vos decís, ¿qué es más grave? ¿Romper la tabla escrita por Dios o pegarle una roca? Depende. Depende de lo que esté representando la santidad de Dios. Así que golpear la roca era más grave, porque eso no estaba mostrando la santidad de Dios. Lo demás no está distorsionando a Dios. O sea, Moisés lo que hace es armoniza con la ira de Dios en todo lo que hace. Y ahí nos podríamos quedar tranquilos. Y después nos puede parecer exagerado también, por ejemplo, tremendo, o sea, molió eso y le dio el agua. ¿A ustedes quieren oro? Bueno, ahora lo van a tomar. O sea, le hizo comer el becerro de oro. Eso también podría ser desmedido, pero hay que entenderlo en su contexto, en todo lo que eso representa, ¿no? Sabemos que ahí él santificó a Dios. Porque tomar un poco de agua sucia no es lo mismo que Dios venga y te destruya, ¿no? Así que fue un intercesor. ¿Alguna otra pregunta, acotación? Ujú. Ujú. Exactamente.
Sí, claro, exactamente. Y una justificación más a favor de Moisés en esa. Hay que considerar la narrativa, los principios, pero vos imaginate, él no iba a profanar la palabra de Dios. Ellos estaban con ese becerro y él va a llegar con la palabra en las manos. ¿Dónde la dejo? No, no, no son, no le voy a dar la perla a los cerdos. Después se harán las cosas de otra forma. Y no podrán disfrutar de la obra de Dios directa. Van a tener que ver mi letra después o las tablas que yo voy a labrar. Em, pero sí, por ejemplo, un caso de inmoralidad. ¿Cómo debería juzgarse en la iglesia? La fornicación. Te tiene que enojar, ¿no? Bueno, si imitamos el ejemplo descriptivo de Fines, tenemos que agarrar una lanza, agarrar a los dos que están fornicando y clavarles una lanza, porque eso representa la santidad de Dios. ¿Te acordás que Dios iba a destruir a todos por la fornicación? Y Fines, en un acto, en una actividad de ira, de forma celosa, él hizo eso, mató a dos personas que estaban en fornicación, los atravesó con una lanza. Y eso fue una ira santa, porque aplacó la ira de Dios. Pero claro, la narrativa es descriptiva, no es prescriptiva. No es que tenemos que hacer exactamente eso, pero ¿cuál es el principio ahí? Es que nos tiene que enojar lo que a Dios le enoja. Y después tenemos que actuar en base a lo que Dios quiere que actuemos, ¿no? Y ahí está el principio. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar enojados? El instante nada más. ¿Y después qué tenemos que hacer? Responder con verdad, responder la palabra de Dios como Eliú. Pero no podemos estar enojados 3 semanas por esta situación, porque ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriéndole la puerta a Satanás para que él tome posesión, ¿no? de la situación. Le estamos dando lugar, le estamos diciendo, pasa por acá. ¿No? No podemos hacer eso nosotros. Bueno, ¿alguna cosita más? Y ya terminamos. Si la próxima semana no traen preguntas, me voy a enojar. Nada. Exacto, exacto. Y ahora es todo, se ve en la práctica eso, ¿no? No hago esto porque a mi hijo le enoja. Y se enoja, mi mamá siempre decía, se enoja el chancho y se come. O sea, no pasa nada que se enoje. Se enoja, relincha todo y se lo comen igual, ¿viste? O sea, no cambia nada en la vida del chancho. Pero bueno, tenemos que ver eso, qué es lo que le enoja a Dios, más de lo que nos enoja a nosotros. Oramos, Señor, gracias por este tiempo que hemos pasado en el curso. Te pedimos que podamos seguir aprendiendo, creciendo y utiliza todas estas herramientas para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.